Bueno, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos con una actualización rápida del mercado de lo que fue hoy la sesión de trading y vamos también con una actualización de las posiciones en spot, criptomonedas. Vamos a abrir por acá. No ha cambiado mucho del análisis pasado. Vamos aquí a un día, simplemente vamos a esperar. Recuerden el nivel del 80.743, la importancia de este mismo y el target de 71.164. Nuestro buy limit está por debajo. Ahí evaluaremos qué pueda pasar. Listo, hay demasiado pesimismo en el mercado. Mucho cuidado con eso. No se dejen llevar, no se dejen fomear, no se dejen llenar de miedo. Sean lo más fríos y calculadores. ¿Ok? Entren a posiciones en las cuales ustedes se sientan cómodos. Ethereum no nos activamos por muy poco. ¿Eso qué fue? No nos activamos por muy poco. Eh, lastimosamente que caímos en Binance con la gráfica USD hasta el 14, fueron $10, no activamos, ya habríamos estado alrededor del 12% arriba. Esta orden decidí quitarla, muchachos, decidí quitar esta orden eh, por cuestiones de que veo, no es que tengan miedo, pero estoy viendo por ejemplo, hoy vimos un repunte en el mercado y fue por un tema de fake news, que subieron una foto de Trump con un nuevo gráfico de tarifas y vimos que casi el BTC repuntó casi $7.000, 7.000 puntos en un momentico, en dos velas de 15 minutos, fue, porque me acuerdo porque estaba trayendo DAO y no me gusta traer en escenarios así, no me gusta porque me siento que estoy tirando una moneda, me siento que estoy intentando adivinar, que estoy intentando eh, adelantarme a algo de lo cual yo en este momento no tengo una claridad. Entonces, por esa razón, decido ser un poco más protectivo en ETH. Esta zona me gusta, la hemos estado esperando muchos meses, pero por ahora prefiero entrar tarde y entrar más caro con un poco más de seguridad que entrar en esta zona. ¿Listo? Si vuelvo a programar, yo se los dejo saber. Y si vuelvo a programar, no va a ser con la cantidad que iba a entrar. Entraré tal vez un poco más suave eh, para posiblemente arriesgar menos y tener más capital, sea para alocar en otro activo o sea para entrar un poco más abajo si la corrección se vuelve más profunda. ¿Listo? Mientras tanto, si me preguntan ustedes, ¿sigue siendo una buena zona de compra? Sí, sigue siendo una muy buena zona de compra, zona que hemos esperado muchos meses, pero el panorama es un panorama que yo nunca he vivido. Creo que este tema de tarifas está bastante tenso, hay bastante desinformación, los medios están aprovechando para hacer de las suyas y decir que va a haber recesión, que va a haber un crash, supuestamente iba a haber un lunes negro, no lo hubo. Entonces, quiero tener un poco, no es miedo, quiero tener un poco más de seguridad, sentirme un poco más seguro, poder tener una mejor lectura para esto. ¿Listo? Solana lo mismo, sigo esperando. Esto es una buena zona para que ustedes ejecuten, para los que quieran, una zona donde esta zona prácticamente tocó el 50, si partimos nuestro nivel en el 50% que estaba, este está en el cuadro de Excel, del spreadsheet de- que tenemos, esto prácticamente se tocó, usted ahí puede entrar y su TP debería ser el 135, estaríamos hablando de que ya iría alrededor de el 9% y un target de un 40, entre un 35-40% y un TP mayor sería acá arriba, ¿listo? Pero vuelvo y les digo, no es mi forma de operar así, yo quiero en ese momento empezar a ubicarme para algo más a largo plazo. Ya hemos visto posiciones muy a corto plazo, donde vamos por un 20, un 30%, pero quiero repetir el mismo ciclo que se hizo en el 2022, que fue donde logramos ciclos prácticamente de un 3X, 4X, 5X, donde nos posicionamos muy, muy bien en la mayoría de activos. ¿Listo? Entonces vamos a ser pacientes. Ethereum, perdón, Ripple sigue corrigiendo. Creo que alcanzamos a tocar la zona del 1.6. Esto está en zona. No toca el 50, pero prácticamente está en zona y este debería ser un nivel. Ahorita, ¿qué pasa? Recuerden que todo es acción de precio. Tenemos que establecer de una pierna bajista un mínimo. Entonces vamos a tener que tener una serie de velas o una vela bajista. No sé qué vaya a pasar. Después una vela alcista. Esa vela alcista nos va a tener que volver a retroceder para venir y marcarnos, sea este el mínimo que nosotros ojalá fuese acá
o fuese acá. ¿Listo? Vemos que eso ya no lo dirá el tiempo. Sin cambios. Polkadot sin cambios, está con una semana que cierra por debajo del 375, lo cual no es bueno, creo que se los mencioné ayer. Y esta semana seguimos trayendo por debajo del 375, lo cual nos invalida totalmente un escenario de seguir comprando. Ok, Cardano, seguimos a la espera. Avi, no lo vamos a traer por ahora, pero me parece que está en una corrección muy buena, donde posiblemente nos ubiquemos a un trade de corto plazo, porque Avi no es una de las criptos que yo quisiera tener a largo plazo. ¿Listo? QNT, seguimos a la espera. Nuestra entrada está del precio actual de cotización de grabación de este video. 22% más abajo, ¿listo? Eso por el tema cripto. Acá tenemos Ethereum. Ahora vámonos con nuestra posición de petróleo. Tenemos una posición en petróleo que se compartió ayer. Si ustedes vieron el análisis que habíamos hablado de reentrar acá, se dio perfecta la reentrada. Entonces vamos a una hora, dio el retest prácticamente. Y esto ahora ha sido una operación prácticamente 1 a 2. Yo no alcancé a entrar, no programé nada y puede que esté planeando ejecutar acá. Mañana en el live lo aseguramos. No tengo buy limit, entonces no hay afán. Si usted quiere dar un buy limit, pues ya es decisión suya. Pero sería una buena zona para buscar una compra en petróleo. Lo único que no me gusta y no me da tranquilidad es el tema con Irán. ¿Okay? Tampoco he tenido tiempo para leer cómo está el tema Estados Unidos-Irán y las tensiones. ¿Ok? Em, Vamos para SPX. SPX, lo que anunciamos ayer prácticamente. Hablamos de la importancia de este punto, que sería el previous weekly low y nuestro cambio de intención. Todo lo que sea trading por debajo, pues nos debe pushar hacia abajo. Teníamos un posible gap y una muy buena zona arriba para ubicarnos en ventas. Habíamos hablado que si decidíamos buscar una compra, tendría que ser un trade de alto riesgo contra tendencia, pero con un buen riesgo-beneficio y poder ubicarnos en una mejor zona de compra. Me parecía algo riesgoso vender hoy con este gap y con tanta volatilidad. Hoy vimos volatilidad y fuimos víctimas de volatilidad. Hoy logro cerrar el día en positivo, pero fue un día que si uno no tuviese la experiencia que ya ha venido construyendo en todos estos años, habría sido un día donde seguramente hubiese podido perder una cuenta live, hubiese podido perder mi cuenta personal, muchas malas decisiones porque en velas, teníamos velas de 5 minutos en Dow de 200 puntos, de 300 puntos, lo cual es un escenario bastante tenso de complicar, ¿no? Porque si uno opera con 80 puntos, hay gente que opera con fixed lot. Yo personalmente opero por estructura mis stops, pero eso te jode cualquier estrategia y puede que tu visión esté bien, pero simplemente la cantidad de puntos que le des por la volatilidad que está manejando no te lo va a respetar tu stop loss. ¿Listo? Entonces, para ahora, en el SPX queda invalidado cualquier tema de ventas en el corto plazo hasta que volvamos a cerrar por debajo de nuestros niveles. ¿Ok? Hemos hecho una ruptura y, como lo que estaba explicando ahorita con Ripple, tenemos una extensión de una pierna bajista, tenemos una formación de velas alcistas, ahorita se nos va a una formación de velas bajistas y vamos a ver si estas velas bajistas cierran por encima o por debajo de nuestros niveles y ahí podemos ejecutar. ¿Ok? Para mí lo más sensato sería ir con la tendencia que sería ventas, pero también sé que podemos tener una zona de venta mucho mejor más arriba. Ahora, si yo quisiera vender, ya tendría que volver y cerrar por debajo, algo así, por ejemplo, no sé, perder este punto, después perder este punto y ojalá perder el previous del hilo mañana para vender hasta acá. Algo así podríamos manejar. ¿Ok? Vámonos al Dow. Dow, muchachos, prácticamente un poco lo mismo. Vimos esa gran subida, creo que fue esta la de las... Esta fue la de las 10, si no estoy mal, o creo que fue esta, que nos genera ese rompimiento al alza, creo que fue esta. Y es el tema de las fake news que les comenté. Tenemos una serie, por acá marqué una zona en 1 hora, no saben que no me gusta operar en 1 hora, pero tengo que buscar zonas intermedias bajándome temporalidad. Es 1 hora y tengo una zona superior 40.000 4 días, estamos hablando de 2.000, 3.000 puntos, ¿ok? A mi zona ideal y mi primera zona serían 1.900 puntos, ¿ok? Si el Dow me está cerrando por encima de mis niveles de presión vendedora, en este momento vender se me vuelve a mí algo muy complicado, ¿ok? Y el panorama tampoco ayuda. Entonces,
Acá simplemente vamos a esperar si cerramos por encima, si cerramos por debajo. Y como vamos extendiendo, obviamente creo que este sería un buen target, el 35.487 sería un muy buen target el momento que veamos estos cierres. Listo, si vendemos un cierre por debajo del previous weekly low, pues sabemos que nuestro rango va a ser el cambio de intención que tenemos ahí, que serían 642 puntos, y de ahí para abajo podemos tener 1800 puntos. ¿Listo? Ahora, si ese no es el escenario, pues ya tendremos que marcar una especie de modelo si nos bajamos un poco eh, para buscar algún tipo de breakout o ubicarnos en una mejor zona vendedor. ¿Ok? Todo lo que sea para mí comprar por encima de este nivel, algo así. Pues aquí, todo lo que sea compras por encima de estos puntos, vamos a tener algo de cuidado, ¿ok? Porque es un trade contra tendencia y no necesariamente el precio tiene que subir hasta nuestra zona de ventas para seguirse vendiendo. El precio perfectamente se puede vender desde ahí donde está. Cualquier cosa que llegue a pasar que no vaya alineado con una narrativa, pienso que hay tanto pánico en los mercados que se va a sentir bastante. Y esto es lo que yo les decía. Miren, por ejemplo, esta sola vela. Miren, esto fue una vela de que 1 hora, 15 minutos, movió 1616 puntos. ¿Ok? Y esto fue prácticamente el promedio que teníamos. Miren las velas de 5 minutos y midan. Miren, esta vela fue de 291 puntos. ¿Ok? Entonces fue bastante intenso el movimiento hoy, a pesar de que estuvimos en un rango y no salimos de él. Fue bastante intenso el movimiento hacia los extremos del rango. ¿Listo? Por acá tengo un par de zonas marcadas, eso lo vamos a dejar para mañana. Y posiblemente, si vemos un breakout de esta zona, es contra tendencia, podríamos ir a visitar ese previous weekly high. Y rompiendo el previous weekly high, podemos ir a visitar esta zona. ¿Será un trade complicado? Sí, va a ser de ese tipo de trades que ustedes ven que como que va, vuelve, va, vuelve, va, vuelve, va, hace una corrección sin romper la estructura y después puede salir. Entonces muy posiblemente quedamos ese escenario para los largos, ¿ok? Esta vela que nos montamos aquí en el largo fue algo brutal porque fue algo divino que se dio. Em, pero vamos a tener cuidado, ¿ok? Vamos a tener cuidado el día de mañana, vamos a ser muy pacientes para tomar una posición. ¿Listo? Volvamos acá. El diario como nos cierra, revisemos el diario. Miren que el diario nos continúa cerrando con desplazamiento. Entonces, perdón, esta vela diaria nos cierra sin desplazamiento, a pesar de que abrimos gapeados, generamos un nuevo mínimo, estamos cerrando por encima de nuestro nivel, lo cual nos invalida un escenario continuo de ventas. Entonces, nuestros ojos se van a centrar en este máximo que tenemos aquí. Vamos a ver en 1 hora, en este máximo, y ya rompiendo ese máximo, pues posiblemente el previous daily high, posiblemente vemos y tomamos decisión, porque nos puede tomar el máximo, hacernos un fake out y continuarse vendiendo, o puede tomarnos el máximo, no romper una estructura y venir algo así, ¿ok? Para después terminar acá, ¿listo? Entonces todavía el bias diario no se alinea con el bias semanal, entonces tengamos algo de cuidado. Y si nos vamos a temporalidades mucho más altas, pues tenemos zonas de venta mucho más interesantes arriba. Entonces esperar un rebote puede estar dentro de nuestras probabilidades, ¿ok? Vamos ahora con el NAS. El NAS es este es el Nasdaq. ¿Dónde está el NAS? Este es NAS. NAS prácticamente si llega, bueno, vamos punto por punto, vamos en diario. Lo mismo, no hubo desplazamiento, nos invalida las ventas. Simplemente vamos aquí a marcar nuestro key level que es el alto del día. Tenemos nuestros cambios de intención totalmente marcados acá. Si nos bajamos a 4 horas, podríamos decir que tenemos un cambio de intención tal vez un poco más llamativo aquí. Y esta zona vamos a poner esto de color azulito. ¿Listo? Un cierre por encima del 17.639 nos debería llevar al 18.231 y un cierre por encima del 2.31 nos debería llevar hasta el 19.146. Todo esto siendo trades contra tendencias de alto riesgo. Manejen muy bien el trade que vayan a tomar. Cierre por debajo del 16.606 nos llevaría al mínimo del previous daily low, nos llevaría a nuestro key level del 15.732 y una zona más inferior del 14.871. ¿Listo? Si hay una corrección más profunda. Tenemos una zona superior acá para vender, que tenemos acá marcadita. Entonces vamos a dejarla aquí pendiente de supervisión. ¿Ok? El Horacio. Teníamos acá una zona de compra. Habíamos mencionado ayer
la importancia del key level del 3.10, habíamos mencionado la importancia del key level del 3.16, que un cierre por debajo nos debería llevar a una corrección más profunda por acá. Y acá lo que yo hice fue simplemente para el día de hoy marcar mi Fair Value Gap en mi temporalidad favorita, que es 4 horas, y ahí ejecutar, obviamente con un stop loss bastante agresivo, buscando el 3.10. Por consiguiente, si rompemos el 3.10 sería el 3.16, que harían 60 pips, entonces prefiero salirme del 3.10. Y ya cualquier zona de trade por encima de esta zona, pues ya nos podría llevar a un punto superior. Tenemos un cambio de intención bastante interesante en la zona del 3.35, que nos da un rango de juego, ¿ok? Pero no vamos a quitar esto de que la fuerza bajista en el oro está fuerte, está persistente, ¿listo? Entonces lo que yo estoy haciendo prácticamente es, no me gusta vender oro, me parece que después de tradear o acostumbrarme, yo llevar bastante tiempo tradeando US30 y Nasdaq, como mi primera opción siempre buscar un trade. Los breakouts me parece que se dan mucho más limpios, tengo un rango de juego mucho más interesante, a pesar de esta y a pesar de esta, son escenarios que no son tan fáciles de ver en el oro, ¿ok? Entonces, no sé, no he tenido buena experiencia con esta tendencia alcista que tuvimos acá vendiendo oro en esos pullbacks. Entonces ahorita lo único que estoy esperando es esperar una muy buena venta con una muy buena confirmación, así entre tarde, o esperar, que sería lo ideal, comprar y sumarme en compras en mis zonas de compra. ¿Listo? Eh, ¿Por qué vendí oro acá? Porque cerré por debajo del 3.10. Miren, pacientemente esperé. Es más, mi entrada debió haber estado acá originalmente por cambio de intención. Esta debió haber sido mi entrada original. 50%, stop loss acá arriba y un 2R. ¿Ok? Esta debió haber sido mi opción original. Pero ¿qué pasa? Mi forma de entender, a mi forma de ver el oro, tarde o temprano va a tener que volver a continuar una tendencia alcista por precisamente todo el tema de volatilidad que estamos viendo. Entonces, preferí esperar y ver un cierre por debajo del 3.10. Momento que yo ya veo el cierre, veo un cierre, dos cierres, tres cierres, ejecuto en 5 minutos y ejecuto mi venta. ¿Ok? Cierro mi venta porque ya me estoy acercando a una zona compradora y es donde ejecuto yo un buy limit en el oro, ¿ok? Que en este momento ya va actualmente 1.4 R arriba, la posición totalmente protegida. ¿Listo? Tenemos un oro en diario que sí nos genera desplazamiento a la baja, lo cual nos sigue diciendo que los cortos siguen estando presentes y que para mañana vamos a tener el target del 2.957. Y para que esos alcistas vuelvan a estar en control, vamos a tener que ver una ruptura del 3.058. ¿Listo? Entonces todo parece indicar que por fin vamos a ver la visita de estas zonas que resaltamos este domingo, el día de ayer. Entonces vamos a ser pacientes, porque miren que el oro, a pesar de que puede generar estos movimientos fuertes a la baja, si ejecutamos en una muy buena zona, lastimosamente no vamos a poder tener de esos stops que les gustan a la mayoría de ustedes, que son stops cortos de 50, de 60, de 90 puntos. Si vamos a tener que tener stops un poquito más largos o promediar algún tipo de entradas, depende del tipo de cuenta en la que vayan a operar, y poder empezar a posicionarnos en el oro. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podríamos ver? Si quieren podemos ver Nikkei. Voy a estar tradeando en Asia Nikkei. Voy a estar tradeando con José. No sé si nos vayamos a conectar, la verdad, porque la idea es dejar las balas siempre para Nueva York. Pero vamos a estar intentando ubicar una compra en el Nikkei. ¿Ok? El Nikkei cierra como todos los índices sin desplazamiento, lo cual nos dice que tenemos que tener algo de cuidado con las ventas. Tenemos una zona de venta más arriba, la cual nos podríamos aprovechar para intentar posicionarnos. Y tenemos una serie de breakouts que podríamos tomar en la sesión si vemos esos rompimientos a la baja. ¿Listo? Es decir, rompimiento por debajo de este punto nos podría traer una posible venta activa, o ya simplemente esperar, o si queremos ya ser un poco más agresivos sería montarlo en un trade contra tendencia, podría ser en el breakout de esta zona. Por ejemplo, algo así, podría ser el breakout de este nivel. Y nuestro primer TP va a tener que ser ese previous daily high, y todo depende, ese mechazo, por ahora el stop loss más prudente sería este. Vamos a ver si podríamos bajar algo así, primer TP y un segundo TP hasta esta zona, que podría ser un muy buen trade contra tendencia. ¿Listo? Pero ojo, porque perfectamente puede hacer algo así, ¿no? Prácticamente lo que hizo el NAS hoy y el DAO.
Entonces, esto usted lo tiene que tener. Evitar esto es imposible. Si yo me monto en una compra y sé que la tendencia bajista está fuerte y estamos teniendo un panorama que mucha gente está más bajista, tengo que decir que las probabilidades de que una compra contra tendencia y más en un breakout no me salgan bien. ¿Listo? Si usted le da miedo a esto, si no quiere ser estopeado, no entra contra tendencia y espere su zona de venta. Y que esa zona de venta espere esa reacción y que se vayan flipeando esos niveles de presión compradora a presión vendedora. ¿Listo? No siento más, muchachos, creo que ya hemos visto todo. Em, no tenemos nada más que ver. Creo que, bueno, podemos ver HER 30. Creo que aquí yo no lo tengo marcado, sí. Vamos a ver. HER 30. No, no tengo nada marcado acá. Bueno, esta es una zona de retest. G30 corrigió una buena zona. Están hablando de ponerle arancel o tarifa de Estados Unidos del 24%. Vamos a ver Donald Trump cómo eh, reacciona a esto. Vamos a hablar de que aquí tendríamos, bueno, este gráfico me toca ponerme ahorita a analizarlo, pero también podríamos prácticamente lo mismo. Vamos a ver en diario sí nos está dando fuerza bajista. Si vimos un cierre bastante interesante. Entonces sí podríamos tener un muy buen target. Vamos a ver esto en 4 horas. Podríamos tener un muy buen target. No sé, sería bueno ver algo de manipulación hasta acá, aunque ya la hizo. O si no, ya nos tocaría esperar esta zona de acá para posicionarnos y tener algún tipo de escenario, por ejemplo, algo así. Ojo con este Fiji acá, pues vamos a tener que tener un stop en esta zona un poco más largo y buscar este mínimo prácticamente, que sigue siendo un buen trade. O si no, este segundo trade, ¿ok? ¿Listo? Algo así podríamos ver. Yo no me estoy levantando a Londres, pero si en algún momento lo veo, creo que no sería mala idea ejecutar, ¿ok? Eh, bueno, muchachos, no siento más, que tengan un feliz día. Nos vemos mañana en Trade en vivo. Recuerden, 8 y 20 de la mañana. Ya por fin están leyendo. Me alegra que lean, me alegra que lean las instrucciones. Muchos estaban conectando desde la versión web y decían, no, yo siempre que me conecto escucho hablar, pero no veo pantallas. La versión web tiene muchos problemas no sé, con la del video chat de Telegram. Entonces lo mejor es que se conecten ya sea desde una aplicación de teléfono, que me parece algo inútil porque no van a ver bien todo, y lo ideal sería desde la aplicación desktop, desde un computador, siempre y cuando ustedes tengan el espacio para conectarse. ¿Ok? Entonces nos vemos y que nos vaya bien esta semana, que sea una buena semana como fue la semana pasada.